La transmedialidad se ha convertido en una herramienta fundamental para la adaptación de diversas creaciones a otros medios. Harry Potter o The Witcher son un ejemplo de esto. Los videojuegos abren una nueva vía de comunicación entre diversos campos y añaden otro ingrediente, la interacción del jugador. Con esta intervención vamos a realizar un breve estudio sobre un título que ha trascendido hacia la literatura hacia los videojuegos y que sirve como herramienta para el estudio de dos corrientes artísticas que dominaron buena parte de la Edad Media. En 1989, Ken Follett publicó la novela histórica Los Piratas de la Tierra, ambientada en la Inglaterra del siglo XII. Aquí narraba un momento religioso convulso, sirviéndose como contexto del cambio artístico producido por el paso de la arquitectura románica a la gótica. Dada su atractiva temática, la obra se adaptó a televisión y posteriormente el estudio alemán Daedalic Entertainment lo llevó al videojuego. Los Piratas de la Tierra revive la historia del libro a través de los ojos de Tom Wilder, Jack, Aliena y el prior Philip, mientras que la historia gira alrededor de la construcción de la catedral gótica de la ciudad ficticia de Crisbridge. Dentro del juego podemos apreciar algunos elementos románicos recurrentes, siendo el monasterio de Crisbridge el más importante. Por sus características visuales, este edificio sigue los preceptos del primer románico, surgido a finales del siglo IX. En la fachada principal y posterior se aprecian algunos de sus rasgos, como esa articulación de muros exteriores por medio de una decoración de arquillos ciegos separadas por lesenas y columnas ornamentales adosadas a la fachada, y además de una serie de bandas lombardas. Aparte de esto, no se encuentra otro tipo de decoración, puesto que esta corriente destaca por su austeridad y el uso de esos contrafuertes adosados a sus muros. De igual manera, esta fachada occidental se puede observar dos torres de influencia carolingia, características de las grandes iglesias monásticas benedictinas. A un momento crucial del juego, se plasma cuando Jack inicia un incendio en la cercha de la iglesia. Esto muestra que estos edificios poseían una techumbre de madera que podía ser susceptible a este tipo de sucesos. Debido al incendio, el monasterio queda en ruinas y el priorato contrata a Tom Wilder como maestro constructor para levantar una nueva iglesia. Esta comienza a dejar de lado los elementos románicos para utilizar soluciones del gótico inicial. A través de una pizarra, Tom muestra al prior Philip los planos de la nueva catedral, señalando algunas diferencias que marcan la entrada del nuevo estilo. Se recurre a la planta basilical de cruz latina con un transepto marcado, pero en las naves se aprecia la disposición de columnas circulares con una función sustentante y decorativa, necesarias en este tipo de edificaciones que ganan en verticalidad a las románicas y necesitan reducir la carga de los muros, ya que estos irán perforados para la disposición de las vidrieras. El dilatado tiempo de construcción de una catedral nos ayuda a comprender el funcionamiento de las grandes empresas que podían alargarse durante generaciones. En la Edad Media en Europa, los trabajos se agrupaban en gremios, organizados de manera jerárquica en tres niveles: maestro, oficial y aprendiz. Tom Wilder sería el maestro, mientras que el puesto de aprendiz lo ocuparían sus hijos Alfred y Jack. La construcción de una nueva catedral es un proceso largo, y prueba de ello se puede ver aquí, puesto que en un momento dado Aliena se debe casar con Alfred para que el maestro de obra tenga un descendiente y futuro aprendiz que perpetúe la construcción dentro de la propia familia. Con el paso de los años, Jack ocupa el cargo de maestro de obra y la fachada final se recoge características del gótico. Durante los últimos compases del juego se presenta un problema. Ciertas partes comienzan a agrietarse debido a la ligereza de los muros, por la presencia de las grandes vidrieras. Jack recurre a los arbotantes como solución, un elemento original del gótico utilizado en algunas catedrales como Notre Dame de París, para reforzar su sistema de ojivas. Otra característica del gótico se observa en el triple pórtico de entrada, enmarcado en arquivolta ricamente decorada y situado entre las dos torres laterales. El interior cambia y se utilizan nuevas soluciones constructivas. La bóveda que sustenta las construcciones de crucería gótica, aprendido por Jack en la Basílica de Saint-Denis. La importancia de las vidrieras puede verse en el interior. En el gótico, el color y la luz tuvieron un significado simbólico y didáctico fundamental. Los vanos abiertos en el muro se decoraban con vidrieras que buscaban crear un ambiente de cromatismo y de luz que intentaba recrear la Jerusalén celestial. Aunque Crisbridge es el eje artístico del juego, también aparece otra construcción religiosa repartida entre Francia y España. De Francia podemos señalar algunos lugares como la abadía de Mont-de-Saint-Michel, construida en 966 por la comunidad benedictina, siguiendo un estilo románico en su forma inicial, aunque combinada en estilo gótico normando. Otro edificio clave para la interpretación del gótico francés es la Basílica de Saint-Denis, construida sobre la tumba de San Dioniso. La abadía se levanta inicialmente de estilo románico, pero hacia el año 1136 comienza una serie de remodelaciones de carácter gótico instigadas por el abad Suger. Por ello, en la fachada aún se observan algunos elementos románicos que se combinan con otros góticos, como rosetones y los ventanales marcados en zonas ojivales.
La representación del románico y del gótico en España se extiende por medio de dos focos, el Camino de Santiago y Toledo. El Camino de Santiago toma un protagonismo destacado. Por medio de un mapa vemos cómo alguien en su búsqueda de jazz toma la ruta jacobea que se extiende entre los Pirineos hasta Santiago. Durante su recorrido se mostrarán algunos puntos importantes como las ciudades medievales de Burgos, León o Astorga. Aunque no llegamos a contemplar el interior de la catedral, sí observamos la fachada de la Catedral de Santiago. Su comienzo fue alrededor del 1075, promovida por el obispo Diego Pelead y dirigida por el maestro Esteban, siguiendo un estilo románico que fue perpetuado por Diego Gelmírez. Lo que aquí aparece representando en la fachada del Obradoiro, aunque se han eliminado los detalles de su fachada y de las torres que se añadieron en época barroca para recrear un aspecto que podía tener en el siglo XII. Dada su importancia histórica y artística, Toledo se muestra de una manera singular. Los exteriores de la ciudad amurallada aparecen para visualizar el aspecto que podía tener durante el siglo XII, destacando el Alcázar y el puente de Alcántara. Con el Tratado de Capitulación se conceden fueros propios a los mozárabes, musulmanes y judíos, que habitaban la ciudad. Gracias a esto, empezó uno de los periodos más florecientes de Toledo, sobre todo desde el punto de vista cultural, denominando a este lugar como la ciudad de tres culturas, por el nivel de coexistencia entre cristianos, judíos y musulmanes. Esto último se representa por medio de un cristiano, un judío y un musulmán debatiendo en un palacio. Artísticamente, esta sala arroja algunas peculiaridades. Lo primero que observamos es la puerta de entrada enmarcada por ese característico juego de colores rojo y blanco, fruto de la sucesión del ladrillo y el yeso. El friso de la entrada está construido a base de azulejería geométrica, posiblemente mudéjar, que puede recordarnos algunos motivos del patio de Comares. Esta sala se dispone de forma circular y algo que nos remite a la vivencia del arte islámico es la presencia de dobles columnas que elevan los nervios que se dirigen hacia la cúpula nervada, siguiendo un esquema similar a la masura de la mezquita de Córdoba. En la misma villa se puede apreciar su jardín con elementos recurrentes de la tradición islámica, como ese arco de herradura enmarcado en alfiz de la entrada principal. La importancia de los jardines en la tradición islámica se liga con su religión y con la forma de representar el paraíso. El agua es un elemento importante, por ello aparece esa fuente en una disposición central. Además podemos ver otros elementos característicos como los arcos ojivales enmarcados en el alfiz y decorados por medio de autorique, o los arcos geminados de herradura de la segunda planta. Tal y como hemos expuesto, el videojuego Pilares de la Tierra se convierte en una herramienta bien documentada para entender el arte que se estaba desarrollando en Europa en el siglo XII, y en especial durante la transición entre estilo románico y gótico, que se empezaba a manifestar en edificios de índole religiosa. El monasterio de Kilbride es un buen ejemplo de ello y nos sirve para conocer cómo esas corrientes artísticas y soluciones constructivas fueron extendiéndose por toda Europa y propiciaron una época de florecimiento de las catedrales. Francia se posiciona como el principal núcleo de cambio en este proceso, mientras que España se puede apreciar que una tradición más arraigada se convierte en el caldo de cultivo perfecto para la convivencia de diferentes estilos artísticos. Así, las culturas cristianas, judías e islámicas consiguieron propiciar un legado que ha durado hasta nuestros días. Muchas gracias por su atención.